Este es un tema para una serie de por lo menos 7 semanas. Pero me voy a atrever, y espero que el tiempo nos alcance, o dentro del tiempo que tengamos, para hablar de quién es tu Dios. Y fíjate que hago un énfasis: ¿quién es tu Dios? Y antes de que te sientes, quiero que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos tu reino a través de la palabra, Señor. Queremos que tú nos hables a todos los que estamos aquí, a todos los que se conectan a través de las redes. Mi Dios, a ti te pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, todo el loor. Por eso en esta mañana, Señor, como Dios celoso que tú eres, no queremos compartir, Señor, para competir con nadie. En el nombre de Jesús te damos a ti, Señor, el lugar que te corresponde en esta congregación y en este mensaje. Háblanos a todos, Señor. Nuestro corazón está listo y preparado como la tierra fértil que siempre mencionamos, para que la semilla de tu palabra pueda caer allí y germinar y dar el fruto que tú estás esperando. Oramos, Señor, para que traigas paz, traigas sanidad, traigas, Señor, unidad a las familias representadas en este lugar y las que nos escuchan también. En el nombre de Jesús, como siempre te pido, apártame a mí y que seas tú hablándonos a todos. Amén y amén. Siéntense, amados, por favor. ¿Quién es tu Dios? Y digo tu Dios, te decía, porque a veces tenemos un Dios particular, un Dios que lo hemos hecho nuestro, un Dios que queremos que sea como nosotros. Pero este Dios, para muchas personas que a veces no existe, apenas hay una catástrofe, apenas hay algo como lo que hemos vivido estos últimos años, una pandemia, una seria enfermedad o un hijo problema, un matrimonio que está a punto de deshacerse, cuando no tienes ingresos, cuando el negocio no va bien, entonces nos acordamos de que hay un Dios por ahí. Pero sabes, de todas maneras, creamos o no creamos, hay un Dios por ahí. Así que yo no quisiera que nosotros seamos los llamados cristianos de susto, esos cristianos que aparecen en la iglesia cuando tienen un problema. Esos cristianos que piden oración, que o ayunan y se meten con Dios mientras tienen un problema, y cuando el problema pasa, desaparecen. No queremos esos cristianos jabón. Los cristianos jabón son los que se le escapan de las manos a Dios. Ahí están ahí, pero cuando no les gusta algo, se le escapan al Señor. No, esto no me gusta, Señor. Esa clase de Dios a mí no me gusta. Hay como un eclipse de Dios hoy día. Como que Dios se asoma más o menos, tal vez no un eclipse total, pero hay una parte de Dios que escogemos si nos agrada, si nos gusta. ¿Y sabes qué? Hay quien ve a Dios como un juez implacable, y otros como un padre permisivo. Pero Dios no es ninguno de esos dos. ¿Sabes? El cirujano allí en su sala de cirugía no quiere ningún nivel de contaminación. Tú lo sabes. Tú sabes cómo se cuida el médico antes de hacer una cirugía, de que todo esté higiénico. Dios demanda más que un cirujano. Dios demanda santidad. Dios demanda que nos preparemos para su presencia. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque si hubiéramos puesto un lema, deberíamos haber puesto ¿quién es Dios? Pero quiero que nos relacionemos con este Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice que es Dios. No podemos humanizar a Dios. No podemos compararlo con nosotros. No lo podemos bajar a nuestro nivel. No lo podemos manejar a nuestra conveniencia. Tú adoras a Dios de la manera en que lo concibes. Así adoras a Dios. Si es muy humano, lo vas a concebir de esa manera y lo vas a adorar de esa manera. Mira, ahora que estábamos dando los talleres en el discipulado, el señorío de Cristo y autoridad espiritual, nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de conocer a Dios y de Dios. Conocer a Dios y conocer de Dios. Dios no es cualquier cosa. Y estos son tiempos difíciles y tiempos próximos al arrebatamiento de la iglesia o a la segunda venida de Cristo. Y te digo algo, necesitamos saber quién es Dios. No nuestro Dios particular, sino realmente quién es Dios.
Mira a tu vecino y míralo con ojos de amor. Míralo con ojos de amor y pregúntale, ¿quién es tu Dios? Sigmund Freud, que ustedes saben, el padre del psicoanálisis, dijo una frase: Dios hizo un hombre a su imagen y el hombre hizo un Dios a su imagen. ¿No te parece que es real? Claro, yo no predico de Sigmund Freud, ¿no? Ni me interesa tampoco. Pero es una realidad. Dios nos creó a su imagen y nosotros inventamos un Dios a nuestra conveniencia. Y este Dios que aparece en esos tiempos difíciles para algunas personas. Imagínate en una isla por allá del Pacífico, una isla volcánica, que ya sabes que si el volcán le da por despertarse, no hay nada que puedan hacer los que viven ahí. Pero una mañana, un padre de familia está tratando de arreglar el entorno donde vive con su esposa y sus hijos. Lo tiene muy bonito. Pero una mañana ruge el volcán. Y ese hombre que se dedicaba a trabajar, probablemente a pescar, probablemente a traer alimento a su familia, a cuidar a sus hijos, amar a su esposa, sin ningún otro cuidado más que despertar cada día en esa rutina constante. Ese día se acuerda que necesita de algo diferente. Ese día el rugir del volcán le está diciendo: no te vas a salvar, estás en una isla, no hay nada a tu alrededor más que agua. Y él lo único que puede hacer es mirar hacia arriba y decir: Dios, sálvanos. Dios, sánanos. Dios, prospéranos. Porque ese es el Dios que tenemos. El peligro de tener un Dios a nuestro estilo. Salmo 50, versículo 16 en adelante. Hermoso pasaje de Dios. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros en tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaños. Sigue. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te responderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. No es para comenzar con ese pasaje, ¿cierto? Pero ese es el resultado de tener un Dios a nuestro estilo. Dice el Salmo 53:1, y esto es terrible. Dice el necio, un necio es una persona ignorante, tonto, presumido. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Si hay una catástrofe, una enfermedad, un hijo en problemas, un matrimonio derrumbándose, no tienes ingresos suficientes, te decía, el negocio no va bien, ¿cuándo buscas a Dios? ¿Cuándo buscas a Dios? Si hay todas estas cosas, entonces sí hay Dios. Pero si todo va bien, ¿para qué Dios? Orar para pedirle ayuda. ¿Quién es Dios? Y quiero hablarte entonces de este Dios. Imposible conocerlo. Imposible conocer a Dios. Tú y yo podemos tener 20 vidas y no vamos a conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios. Los estudiosos teólogos hablan de que tiene
hasta 30 características, 30 atributos, 25 atributos, dicen otros, 21 atributos, dicen otros. No tenemos el tiempo en esta mañana para hablar de todos ellos. Pero hoy quiero hablarte de los atributos de Dios. Quiero que conozcamos los atributos de Dios. Atributos es parte de su naturaleza, características esenciales de la fuente de todo su ser. Esto es los atributos. Atributos que son verdaderos en Dios o verdades de Dios. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Habla del conocimiento de Dios, de conocer de Dios. Y yo tengo un cuadro allí, que ahí está, Junior es especialista para todo esto. Porque quiero que veamos esos atributos del carácter de Dios. Te dije que no podemos hablar de todos los atributos y yo quisiera que sí. Tuviéramos varias semanas. Porque esto es parte de su naturaleza. Y esta parte de su naturaleza habla de atributos morales y no morales. No se refiere a la moral de Dios o que Dios no es moral o amoral. Todo lo contrario. Los atributos morales hablan de su esencia recta, justa, moral, no pecaminosa. Y los atributos no morales hablan de cualidades de Dios no relacionadas a la moralidad. ¿Y qué quiero decir con esto? En la primera parte, las morales son lo que conocemos como santidad, el amor, la gracia y otras que vamos a hablar esta mañana. Y las no morales son la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Y voy a llamarte la atención esta mañana porque vas a tener que poner mucha atención conmigo. O esta mañana es un mensaje de sentarnos a los pies del Maestro Jesús y escuchar qué nos tiene que decir de su Padre. A esto se le llama también atributos comunicables y no comunicables. ¿Qué significa? Que podemos hacerlos y hay otros que no podemos hacer. Como criaturas, como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, tenemos atributos morales que sí podemos hacer como Dios. Dios es amor, nosotros podemos dar amor. Pero hay otros atributos que ni siquiera los entendemos. Y esos obviamente no son comunicables, no podemos participar de ellos. No podemos ser, por ejemplo, omnipresentes como lo es Dios. Dios puede estar en todas partes. Dios está aquí. Dios está allí, los que nos están mirando en las redes. Dios está en Rusia. Dios está en la China. Dios está en Nueva York. Y te digo algo más para que tu cerebro haga así ahí dentro de tu cabecita. Dios ya estuvo aquí hace 1000 años. ¿Puedes entender eso? Dios ya estuvo el próximo domingo aquí. Qué difícil, ¿cierto? Pero somos tan inteligentes, tan soberbios que pensamos que entendemos a Dios. Los atributos de Dios. Mis amados, dentro de la capacidad que me da el Señor y su misericordia, el tiempo que tenemos también, déjame comenzar a hablarte de esos atributos de Dios, de algunos que podamos hablar hoy. El primero es santo. Dios es santo. Di conmigo, Dios es santo. En hebreo es kadosh o gadosh. Y mira, santo es estar consagrado a Dios, perfecto y separado, si fuera un atributo para nosotros. Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová. Mira, este es un reto que Dios nos hace. Dios dice que seamos perfectos. Dios dice que seamos santos. ¿Será que tenemos esa capacidad? No,
Pero el Cristo que está en nosotros nos permite tener esa capacidad, nos permite venir de acuerdo o vivir de acuerdo a lo que Dios puso en nuestra naturaleza, de su naturaleza en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si Él es santo, nosotros debemos ser santos. No podemos vivir como mundanos durante la semana y el domingo entrar con cara de santos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, esto es condicional. ¿Quieres ver al Señor? Ver al Señor no lo va a hacer que nos portemos bien. No lo va a hacer porque vengamos a la iglesia. No lo va a hacer porque sirvamos. No lo va a hacer porque diezmemos u ofrendemos. No. Aunque hay que hacerlo. Ver al Señor va a ser posible si vivimos en santidad. Si estamos apartados para el Señor, si estamos consagrados para Dios. Si no, mi amado, lo siento mucho, pero no vas a ir en el mismo avión de nosotros. Y Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí déjame meter una cuñita. 2 Corintios 6:14, versículo conocidísimo, especialmente para los papás y las mamás. Cuando su niño o su niña le dice: tengo novio o novia. Y lo primero que le decimos: ¿es cristiano? Bueno, espero que sea lo primero que le dices. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto es santidad. No podemos, no debemos tener comunión con las personas que no aman a Dios. Acércate a ellas para que se salven. No podemos ir a cualquier lugar, amados. Tú ya no puedes ir a cualquier lugar. Bueno, déjame hacer un paréntesis. Sí puedes, pero no debes. No debes ir a cualquier lugar. Tú ya no puedes llevar al Espíritu Santo que vive en ti a los lugares donde antes ibas. Ya no puedes, porque se contrista. Ya no puedes decir esas palabras que dices en lo oculto o en tu casa, dirigidas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus padres. Ya no puedes, ya no debes. Porque el santo está en tu casa. Y cuando el santo está en un lugar, todo se aquieta. Todos entendemos que si Dios se presenta en algún lugar, se convierte en santidad todo lo que hay ahí. Al querido Moisés se le dijo que se escondiera detrás de una roca para que viera la espalda de Dios. ¿Lo recuerdas? Que no estaba en el trueno, estaba en el silbo suave. Pero a mí me llama la atención poderosamente algo allí. ¿Quién puede ver la espalda de Dios? ¿O quién quiere ver la espalda de Dios? En todo caso, su rostro. Pero para ello te tienes que morir. Así que más te vale, o más nos vale, escondernos como Moisés detrás de la roca. Roca es Cristo. Y cuando te escondes detrás de la roca, te escondes detrás de Cristo, que es el único que te puede salvar de que te mueras si estás delante de la presencia de Dios. Tu roca de protección. Así que no te reúnas con cualquier tipo de personas. Ya no debes hacerlo. Porque estamos hablando de ese atributo de santidad en Dios que nos ha transferido a nosotros, porque nosotros sí podemos ser santos, porque esto sí se puede comunicar de parte de Dios. Y si Él es santo, tú y yo somos santos. Aunque no digas amén. Te estoy moviendo el asiento, ¿cierto? Otro atributo, amor. Di conmigo, amor.
Dilo de nuevo, amor. Porque hace tiempo alguno de ustedes no ha mencionado esa palabra. ¿Sabes? Norma, yo creo que se le olvidó mi nombre. Nunca me dice Rolando, siempre me dice amor. En serio, nunca dice Rolando. Yo no le conozco esa palabra en su boca. Siempre es amor, amor, amor. Y yo soy recíproco. También, amor. Y por si se me olvida, tengo una hermana de sangre que se llama Amor. Así le pusieron mis papás, amor. Así que mira, mi amado, el amor es incomparable. El amor como atributo de Dios no se puede comparar a ningún amor que nosotros tengamos. Por mucho que tengas capacidad de amar, no se puede comparar con el amor, el atributo de Dios de amar. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, no hay nada que pueda quitarle ese atributo. Y tú y yo recibimos el amor de Dios. Y entonces lo podemos dar. Juan 3:16, versículo famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y esto es importante, que en Él cree, porque eso, mi amado, es un presente eterno. El que en Él cree, lo dijeron las abuelitas hace 50 años. En Él cree, lo dijeron hace 200 años. Que en Él cree, lo dijeron ayer. Que en Él cree, lo van a decir dentro de 2 semanas. Por eso yo insisto siempre con los discípulos, digamos bien los versículos. Porque por lo general decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. No, espérate un momentito. Esto es condicional. Cree hoy para ti, o hace 10 años para ti cuando lo dijiste, o alguien que lo va a decir dentro de 5 años. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, eso es de los versículos más hermosos en la Biblia. Es el versículo que nos permite creer que podemos vivir en amor y que nos permite estar condicionados a que no vamos a perder el amor de Dios. Ya te lo dije en una de las prédicas anteriores. La única manera de perder el amor de Dios es que nos volvamos en divorcio contra Dios. Que digamos, no quiero saber nada de ti, Dios. Yo no quiero saber nada de ti. Y te di el ejemplo de Pedro y de Judas. Primera de Juan 4:8. El que no ama, y como es un atributo de Dios que es transferible, Él nos dio de su amor para que nosotros pudiéramos amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. No tiene fin, es amor. El que no tiene amor, ¿será posible que alguien no tenga amor? Depende cómo te vaya en el baile, ¿verdad? Si te aman, amas. Si no te aman, no amas. Pero es que no puedes decir que conoces a Dios si no amas a tus enemigos. No puedes decir que conoces a Dios si no amas a tu esposa o a tu esposo. No puedes decir que amas a Dios si no amas al que te hirió. No puedes decir que amas a Dios si no amas al que te rechazó. No puedes decir que amas a Dios si no amas al que te criticó. No puedes decir que amas a Dios si no amas al que se burló de ti, al que te hizo bullying. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hija que salió embarazada antes de matrimonio. El que no ama no ha conocido a Dios. Punto. Y hay 3 clases de manifestaciones sobre el amor, que son 3 palabras que las hemos hablado muchas veces.
Están en griego. La palabra es fileo. Fileo, que significa amor fraternal, amor entre hermanos. La palabra eros, que es amor pasional, sexual, en el matrimonio. Y la palabra ágape, que es el amor de Dios. Hermoso. Qué definición. Así que el tipo de amor motivado por Dios lo podemos encontrar reflejado en 1 Corintios capítulo 13. Y mira, a mí me llama la atención porque en ocasiones uno se pone a pensar, pero a mí me parece que todo lo que tiene que ver con 1 Corintios 13 es un tremendo regaño de Dios. Pero no, es una manifestación del amor de Dios. Porque, voy a decir con cuidado esto. A lo mejor me voy a extender un poco más después, pero es que si no hay ira, no hay amor. Te lo digo más tardecito porque ya vi la cara que pusiste. 1 Corintios 13, 4 en adelante dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Con razón me trata tan mal mi marido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Porque entonces tendría que desaparecer Dios. Porque Dios es amor. Y si nosotros recibimos esa condición del amor de Dios en nosotros, tenemos que manifestarla como Dios la manifiesta. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y lo que dice más allá. Porque lo que va a prevalecer, ponlo al otro por favor. El 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Sigue por favor. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos, el atributo de Dios, el amor. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar todo, mi amado, todo va a pasar. Y cuando nos vayamos para el cielo, lo que va a prevalecer es el amor. El amor nos va a llevar, el amor nos va a hacer presente ante Dios. Así que características del amor divino de Dios es el amor. Sentimiento de afecto, atracción emocional. El amor de Dios. Dile a tu vecino, no te olvides del amor. Dile, no te olvides del amor. Otro atributo de Dios. Justo. Ay, esa palabra. Dios es justo. Justo es que actúa con justicia, que es preciso o adecuado de manera exacta. Eso es lo que significa justo. Mira lo que dice Éxodo 9:27. Y pon atención. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Te lo voy a leer de esta versión. Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Amado, tu paracaídas se llama justicia de Dios.
Eso es lo que te va a retener o a sostener de que caigas de cabeza al abismo. Si lo podemos entender, si logramos entender la justicia de Dios. ¿Qué problema la justicia, cierto? Los hombres haciendo justicia. Los hombres nombrando a una juez de la Corte Suprema. La justicia de los hombres escogiendo la juez. Que tendrá sus virtudes, por supuesto. ¿Por qué pensamos que Dios mira hacia otro lado mientras pecamos? ¿Por qué se nos ocurre eso? ¿Por qué crees tú que Dios se hace el disimulado? Que mientras nosotros pecamos, Él se va a ver qué pasa allá entre Rusia y ¿cómo se llama? Y Ucrania. ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué pensamos no me va a pasar nada si sigo pecando? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque no conocemos la justicia de Dios. Dios es amor, misericordioso, pero también es justo. Dios, grande en misericordia, no puede seguir con ese pecado oculto creyendo que la justicia de Dios no va a venir sobre tu vida. Voy a salvarte de algo y me voy a salvar yo contigo. Si pecaste, bueno, digámoslo bonito, como lo dice el apóstol. Hijitos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Suena más bonito, ¿cierto? Suena más bonito a que se asome el Señor, juez, y te diga, si sigues así, te mato. Si sigues así, te vas al infierno. Es que Dios no puede hablar así. No, Dios no habla así. El resultado de tu pecado es el que habla así. Y del mío también. Números dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Puedes correr todo lo que quieras, pero tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Puedes esconderte, pero tu pecado te alcanzará. Cristianos pretendiendo vivir una vida doble o doble vida, como quieras. Frío o caliente. Nosotros decidimos, tú decides y yo decido. Frío o caliente. Porque los tibios le dan vómito al Señor. Eso dice tu Biblia y la mía. O eres frío o eres caliente. Porque a los tibios los vomitará Dios. Ay, qué feo. Dios es justo. Lo queremos acomodar. No, es que Dios es bien bueno y no me va a hacer nada. Nadie se va al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Y es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno se va solito. Dios es correcto, no tiene reproches, no hace trampas. Esdras 9:15. Mira lo que dice ese pasaje. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Tú eres justo. Tú eres justo. Te has permitido que hasta hoy sobrevivan como remanente. Culpables somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. ¿Sabes que algunos ya debían estar muertos? Algunos de ustedes ahí que nos ven también por las redes, ya deberían estar muertos. Ya deberían estar muertos. ¿Por qué?
por sus delitos y pecados. Pero está la justicia de Dios, sumada a su misericordia. La justicia de Dios sumada a su misericordia. Esto es lo que nos salva. Eso es lo que nos tiene con vida. La justicia de Dios más su misericordia. Porque Dios cumple sus promesas. ¿Y qué tiene que ver eso, Pastor Rolando, de sus promesas? Bueno, mira Nehemías 9:8 para que entendamos esta justicia de Dios. Una promesa a Abraham: hallarte fiel su corazón delante de Dios. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo y el fereceo y del jebuseo y jerjeseos y todo lo feo. No, eso no está. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Lo lees? Porque eres justo. Dios es justo. Tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Recuerda que es el lema de hoy. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Porque Dios es bueno y justo. Qué hermoso, ¿cierto? Salmo 7:19, la Nueva Versión Internacional dice: Dios justo. Salmo 7:19, Nueva Versión Internacional. Dios justo que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. ¿Entiendes eso, mamá? ¿Entiendes eso, mi amado? Salmo 11:7. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. ¿Cuántos versículos pudiéramos leer esta mañana? Difícil de entender, pero real. Sí, Dios es justo. Dile a tu vecino: gracias a Dios que Dios es justo. Otro atributo de Dios: veracidad. Veracidad. Veracidad es conformidad entre lo que se manifiesta y la realidad. Eso es veracidad. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Él, Jesús es la verdad. Dios es verdad. Deuteronomio 32:4 nos enseña varias características, virtudes y atributos de Dios en este pasaje. Mira todo lo que hay ahí. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, Dios de verdad, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Yo lo tengo subrayado. Él es la roca en primer lugar. Sus obras son perfectas en segundo lugar. Y todos sus caminos son justos en tercer lugar. Dios es fiel en cuarto lugar. No practica la injusticia en quinto lugar. Él es recto en sexto lugar y justo en séptimo lugar. En un solo versículo pudiéramos hablar una hora sobre eso. Esa es la clase de Dios. El contraste es una humanidad mentirosa que disfruta mentir. Hay personas que disfrutan mentir. Entonces este atributo de Dios de ser veraz, de ser verdadero,
de la veracidad como Dios. No se cumple en muchas personas porque viven en la mentira. Amado, mira, te lo voy a decir de esta manera. Tú puedes decir que lo que estás diciendo es una verdad santa. O es una verdad, pero es una verdad porque quieres ayudar a una persona. La mentira es mentira. No hay otra manera de verlo. No hay otra manera de ver la mentira. El espíritu de mentira, desde los niños fomentamos que mientan. Suena el timbre de la casa y papá dice, dijeron que iban a venir a cobrar hoy. Y le dice al niño, diga que no estoy. Diga que no estoy. O contesta el teléfono y preguntan por el papá o por la mamá. Y se da la vuelta y la mamá dice, no estoy. No hay verdad. No hay verdad. Mira, mi amado, conozco tantos cristianos que mienten tan fácilmente. Y tú me dirás, ¿y usted qué? Fíjate que yo peleo contra eso. Es que yo fui tan mentiroso. Ninguno de ustedes me hubiera ganado a mí en mentir. Ninguno de ustedes. 3 veces más, 5 veces más, 10 veces más que ustedes yo mentía. Porque me choca la mentira. Porque yo sé cómo era. Pero es tan fácil decirle a la gente, no te preocupes. Es que dices que llegaste tarde, pero no te preocupes. Sí, preocúpate porque lo engañaste, dijiste que ibas a llegar y no llegaste. No puedes seguir mintiendo. Porque mentir es un pecado. Espíritu de mentira. La Biblia dice, ustedes son del diablo. Eso dijo Jesús. Porque son mentirosos. Juan 8:44, nueva versión internacional. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Cuyos deseos, los deseos de ustedes, quieren cumplir. Desde el principio, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, el padre de la mentira. Eso está en tu Biblia. Ahí está en tu Biblia. Y está en la mía también. ¿Por qué pensamos que Dios se hace el disimulado cuando mentimos? ¿Cuántas veces le pedimos perdón a Dios cuando decimos una mentira? ¿Cuántas veces nos arrepentimos de mentir? Porque si no lo hacemos, el diablo se vuelve nuestro padre. Y algunos de ustedes mienten. Lo iba a decir bonito, pero te lo voy a decir así. Algunos de ustedes mienten. Qué peligroso. Qué peligroso. Qué peligro mentir. Nos adopta el diablo cuando mentimos. Y no existen mentiras grandes ni pequeñas, ni mentiras blancas. Mentira es mentira. Di conmigo, mentir es mentir. Sí, dilo, con confianza dilo. Mentir es mentir. Es pecado mentir. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida y la verdad en nosotros. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no miente. Dios nunca va a mentir. Como es inmutable, como no cambia, Dios siempre va a ser el mismo. Él no va a cambiar
Dios no va a cambiar porque nosotros hagamos o no hagamos algo. Dios no va a cambiar. Salmo 31, 4 al 11. Vamos a leer algunos versículos. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamento. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Ay, qué versículo. Yo no quisiera estar hablando de esto. Y Apocalipsis 19:2. Sus juicios son verdaderos y justos. Dile a tu vecino, mejor no hubiera venido. Es que estamos hablando de Dios. Estamos de reconocer quién es Dios. Queremos saber quién es Dios. Pero se nos ha inventado un Dios. Alguien nos contó de un Dios que aguanta, que no le importa lo que hagamos. Es un Dios que nosotros controlamos. Es un Dios que nosotros no nos interesa si Él está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hacemos. Es un Dios que decimos, sí, Señor, yo soy obediente, yo voy a obedecer todo lo que tú me dices, pero al final creemos que Dios es tan bueno que hacemos lo que queremos. No es cierto, no puede suceder así. Otra característica de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Di conmigo, Dios es fiel. Firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus obligaciones hacia alguien o algo. Eso es ser fiel. ¿Cuánta traición hoy en día? ¿Cuánta traición hoy en día? No sé tú, no sé si alguna vez alguien te traicionó. Creías que era fiel contigo y te traicionó. Se traicionan los esposos que se juran fidelidad cuando se casan. Se traicionan a los padres que estorban a la vida licenciosa de los hijos que quieren hacer lo que quieran. Se traicionan las promesas hechas a alguien que creyó. Eclesiastés 5:4. Mira qué interesante esto. Cuando Eclesiastés 5:4. Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Ser fiel, sé fiel, sé fiel. Gálatas 3:15. Y a mí me llama la atención esto. Gálatas 3:15. Porque dice hermanos. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es eso? Di conmigo, para mí. Me habla a mí, dile, me habla a mí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Todavía debe haber alguien que da la mano y es suficiente. Pero ahora nos buscamos 3 abogados y casi un libro lleno de páginas firmando para ser fiel a lo que decimos. Es más, como no hay fidelidad, cuando alguien nos dice, ¿y vas a venir? Sí, ahí voy a estar, pero de verdad vas a venir. ¿Por qué tenemos que decir eso?
¿Por qué tenemos que decir, no, sí, de verdad, ahí voy a estar? Te prometo que lo voy a cumplir. Es porque no hay fidelidad. No somos fieles en lo que decimos. Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. ¿Te pregunto algo? ¿Habrá alguien en tu familia que 1000 generaciones atrás obedecieron los mandamientos de Dios para que tú fueras bendecido? ¿Habrá alguien 1000 generaciones atrás de ti que hicieron algo también que ahora vas a recibir la bendición de Dios? ¿Habrá alguien? Porque si alguien en tu familia no hizo bien hace 1000 años las cosas, no vas a ser bendecido. Entonces nuestra responsabilidad es comenzar hoy a obedecer a Dios para bendecir por 1000 generaciones a nuestra familia. Ay, no sé si entendiste eso. Hoy tienes que comenzar, este día. Tienes que comenzar a hacer bien las cosas con Dios, a ser fiel con los mandamientos de Dios, para que hoy comience tu familia a recibir bendiciones por 1000 generaciones. Bendice a tus generaciones. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es fiel. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La Nueva Versión Internacional dice que no sea común al género humano, pero fiel es Dios. Ay, qué palabra, qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amado, Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces cuando te quejas, no, es que no pude, es que la carne es débil. ¿Has oído eso? Es que la carne, por eso es que pequé. No, te está diciendo que Dios es fiel contigo de tal manera en que Él va a abrir puertas para que tú no caigas en tentación, para que yo no caiga en tentación. Él es fiel. Segunda Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes qué? Este fue uno de los últimos versículos que me encontré preparando este mensaje. Si fuéramos infieles, como que hay alguna duda, ¿no? Claro, todos ustedes son fieles, los que nos ven son fieles. Pero si fueres infiel, Él permanece fiel. Eso debe sonar feo, ¿verdad? Eso debe sonar a, espérate un momentito, si yo no soy fiel, no importa. Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no puede negarse. La naturaleza de Dios es ser fiel y Él no va a dejar de ser fiel. No importa lo que nosotros hagamos, no importa si somos infieles, Dios no va a cambiar. Él va a ser fiel siempre. Amén, mis amados. Amén, mis amados. Otro atributo de Dios, y voy a tener que correr, ya quedan pocos minutos. Longanimidad. Longanimidad es generosidad y amplitud de ideas. Eso es longanimidad. Se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Y es un atributo de Dios, longanimidad. Pero como atributo de Dios significa
tardo para la ira. Dios se tarda en enojarse. Dios se tarda en ejecutar su ira. Así que quiere decir que Dios puede tener ira. Sí, puede tener ira y aplica la ira contra el pecado. Contra el pecado. Dios aplica ira. ¿Te puedes imaginar, ya que se conmemora, se recuerda, se planifica, si quiere, se hace todo lo que tiene que ver con Semana Santa, que al final lo que tenemos que recordar es que hay una cruz y Jesús está allí en la cruz. Dice Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, ¿qué le dice? Es que fíjate que, es que no sé por qué, pero no. Fue a la cruz y se enojó Dios. ¿Se enojó Dios contra Jesús? No. Se enojó por el pecado que estaba representando Jesús. Tu pecado y mi pecado. Por eso se enojó Dios. Se enojó que tú y yo no entendemos que Jesús fue a la cruz para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz, que nosotros nos salváramos del pecado, de la muerte, porque no podemos estar en pecado, porque Jesús ya pagó por nuestro pecado, y eso le enojó mucho a Dios. ¿Entendemos eso? Difícil, ¿cierto? Qué difícil. Qué difícil que alguien pague por ti. Qué difícil que te mereces estar metido en una cárcel entre rejas porque te van a meter a la cruz o te van a meter a la silla eléctrica o te van a meter a una inyección para que mueras por causa de lo que hiciste. Pero alguien llegó, se abrió la puerta de la cárcel donde estaba y alguien te dijo: sal porque este va a pagar por ti. Así que tú sales sorprendido por lo que está pasando en tu vida, y es exactamente lo mismo que hizo Dios. Dios dio a su Hijo. Entiende eso, aunque nuestra mente es finita. Dios dio a su Hijo, pagó el pecado, entregó su vida para que tú y yo no tuviéramos que pasar por lo que pasó Jesús. Longanimidad. Su ira no es como la nuestra. La ira de Dios no es como la de nosotros. Dios no pasa enojado, mis amados. Alguien nos enseñó que sí. Alguien nos enseñó a tener miedo porque Dios se enoja por todo. Entonces, como Dios se enoja por todo, andamos de puntillas ahí. Andamos como manejando entre cristales. Amado, Dios es bueno y Dios es un Padre con longanimidad. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué te dice? ¿Que te puedes enojar? Sí, pero no peques. Pero no es la misma naturaleza, no es el mismo atributo de Dios. Porque Dios sí se enoja, Dios sí entra en ira, pero no es pecado. Eso es su atributo. Nosotros decimos ira santa. ¿Cuál ira santa? El único que tiene ira santa se llama Dios. Merecíamos la ira de Dios. Tú merecías la ira de Dios. Yo merecía la ira de Dios. Éxodo 34:6. Está Moisés y en un arranque de ira, tú recuerdas, rompió las tablas de la ley que Dios le había dado. Y dice así, Éxodo 34:6. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Así es Dios. Por eso no nos hemos muerto. Por eso no nos hemos muerto. Dios no está obligado a mostrar su gracia.
Dios no está obligado a eso. Es más, Dios no está obligado a mostrar su perdón. Tampoco. Dios escoge a quien mostrar misericordia. Así que no podemos condicionar a Dios. Señor, pero ¿y por qué se murió? ¿Y por qué se enfermó? ¿Y por qué está pobre? Ay, quisiera decir esta frase, pero no te va a gustar. Pero la voy a decir. Tú puedes decir todo eso y Dios puede decir, ¿y qué te importa? ¿Y qué? ¿Y qué si lo hago? ¿Y qué si no soy misericordioso con esa persona? ¿Y qué si tengo ira con los actos de esa persona? Te decía hace un momento que algunos ya deberían estar muertos si es por su conducta. Nosotros no somos lentos para enojarnos. Los crímenes se cometen por no controlar la ira. No nos comparemos a Dios. Te insisto, esa mente finita nuestra que cree entender todo pero que no sabe nada. Hay que controlar la ira. Los cementerios están llenos de iracundos. Los cementerios están llenos de gente con ira. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Porque muchos por la ira han perdido matrimonios. Muchos por la ira han golpeado a sus hijos. Muchos por la ira han dejado trabajo o fracasado en negocios. Muchos por la ira que no pueden controlar han sufrido las consecuencias. Romanos 1, 18 al 20, versículo que se lo puse un momentito a Junior, porque ese también me lo encontré. Romanos 1, 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Fíjate bien, que con su maldad obstruyen la verdad. Versículo 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Y el 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, esas que no podemos ver, que no nos damos cuenta, que nuestra mente no entiende, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Atributos de Dios: misericordia. Misericordia. Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Compasión que impulsa a ayudar o perdonar, tener misericordia. Eso es el Señor, eso es un atributo de Dios, la misericordia. Pero mire este versículo que aglutina varios atributos de Dios. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, Moisés, ¿no?, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Deuteronomio 4:31, la Nueva Versión Internacional. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, misericordioso, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados, con tus padres, dice otra versión. El Señor, su Dios, es compasivo, misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los va a abandonar. Qué tremendo Dios tenemos, ¿cierto? Porque hoy están así como bien interesados, ¿no? Es que hemos hecho tantas cosas pensando que Dios no se da cuenta. Tenemos una vida tan particular, tan liberal, que pensamos que Dios ni cuenta se da de esto, pero Dios está allí. Ahí ha estado Dios. Es un llamado a volvernos a Dios, a sus mandamientos, para que el Señor no nos abandone. Eso es lo que dice ese pasaje en la Biblia. Te pregunto, ¿eres misericordioso? Porque Dios lo es. Y como esa es una fuente que Dios tiene para nosotros de misericordia, nosotros tenemos que tener misericordia porque Dios es misericordioso.
El hijo pródigo alcanzó la misericordia de su padre, porque era lo peor. ¿Cómo ves a los hermanos, los que piden en las esquinas? ¿Cómo ves al alcohólico, al drogadicto? ¿Tienes misericordia? ¿O te dejas guiar por lo que dice la gente? No, ese que está en la esquina, ni te acercas ahí porque es un drogadicto. ¿Cómo ves a la gente que está muriendo en este país en una guerra terrible? Pero después los vemos aquí en la frontera y vemos que entran con mucha facilidad. Y decimos, ¿y los hispanos por qué no? ¡Cuánta misericordia! ¿Cómo ves a los que yo llamo los invisibles? ¿Recuerdas? ¿Tienes misericordia para los invisibles? Los invisibles son los meseros, los jardineros, los que trabajan y nadie saluda, los que nunca les damos gracias. Le voy a dejar propina si me atiende bien. Y el último atributo, yo sé que me pasé el tiempo, amado. El último atributo, gracia. Di conmigo, gracia. No gracias, gracia, sin la S. Porque gracia es casi sinónimo de misericordia. Significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea que lo que recibimos no nos lo merecemos. Gracia es no recibir lo que debemos recibir. La gracia de Dios, ese atributo de Dios de tener gracia para nosotros, a pesar de que no lo merecemos, recibimos la gracia de Dios. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, la salvación que nosotros tenemos, no es porque la merecemos, es porque el Señor la regala. No te preocupes, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Qué tremendo. Y el último versículo que quiero tocar para ustedes, Efesios 2:5, la Nueva Versión Internacional. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Sí, mi amado, tú estabas en pecado y yo estaba en pecado. Y la gracia de Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué maravilloso, qué maravilloso. Es que, no te ofendas, por favor, pero es que no servimos para nada. No somos nada. Somos inservibles, creídos, subidos, orgullosos, soberbios. Pero aprendemos que no bajamos a Dios a nuestro nivel. Seguiremos viendo a Dios donde debe estar Dios. Él es Dios. Hoy es un buen día para entenderlo. Te decía que alguien vino a la cárcel donde esperábamos ser condenados a muerte. Se cambió por nosotros. Merecíamos morir, pero Él murió por nosotros. ¿Por qué? Por gracia. Simplemente por gracia. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre. Sí, a veces, Dios, nos sentimos mal. Estos mensajes nos hacen reflexionar.
nos hacen darnos cuenta que tú eres Dios. No el Dios a mi nivel, no el Dios que va a hacer lo que yo quiero, no es el Dios que me va a complacer en todo lo que yo haga. No. Entendemos, Señor. Yo te ruego que toques las vidas de las personas aquí reunidas hoy, las familias aquí representadas hoy, las que están también, Señor, en las redes. Dejar de ver a ese Dios que nosotros controlamos, ese Dios que no nos entiende según nosotros, porque este es el Dios que necesitamos. Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos nos hicimos. Hoy es un buen día para eso. Levanta tu brazo, por favor, y dile: Señor y Dios, perdóname porque no he entendido hasta este día que tú eres Dios, que tú estás en otro nivel, inalcanzable, Señor, y que para llegar a ti necesito arrepentirme y buscar a tu Hijo Jesús para que me dé salvación. En este día, Señor, te pido que me ayudes a verte como lo que tú eres, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia, pero un Dios que me ama también. En el nombre de Jesús pongo a cada persona de este lugar, Señor, en tus manos. Háblale, Señor, que este mensaje pueda ser discernido a través del Espíritu Santo en sus vidas, y que no se vuelva ley, Señor, sino que se vuelva un reto para nosotros de vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados.